Dios bendiga tu vida este precioso y maravilloso día. El día de hoy tengo una palabra preciosa, maravillosa palabra que el Señor me ha regalado. Y bueno, esa palabra se encuentra en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17. Y dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amados, el arrepentimiento de nuestros pecados nos lleva a un cambio real de vida. De la misma manera como Dios nos perdonó nuestros pecados y nos libró de la culpa, ahora nosotros debemos ser responsables y vivir una vida nueva. ¿Cómo debo vivir una vida nueva? Apartándome del pecado, del mundo y del diablo, que son nuestros enemigos espirituales, la carne, el mundo y el diablo. La carne es la que nos lleva a pecar. Ahora, amados, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Dios va cambiando. El Espíritu Santo que vive en nosotros empieza a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y también la manera de actuar para con los demás. Debemos dejar atrás nuestra pasada manera de vivir y de dirigirnos ahora a una nueva vida. Quiero darles un testimonio muy corto, muy pequeño. Cuando yo estaba recién nacida, tan solo 3 meses tenía yo de haber llegado a los pies de Cristo. Llegó un momento en que alguien me dijo algo que a mí no me gustó. Y yo dije una mala palabra, no una grosería, porque nunca fui de decir palabras soeces. Sin embargo, sí dije algo, una palabra que no estaba bien delante de los ojos de Dios. Y en ese momento empezó a crecerme una bola en la boca, en el labio superior. Empezó a crecer una bola por la parte interna. Y yo hablaba y clamaba al Señor porque yo sentía como un fuego que me quemaba la boca. Y yo le clamaba al Señor, le decía: Señor, perdóname, perdóname, Señor. Perdóname, no vuelvo a decir una mala palabra. No permitiré que jamás vuelva a salir una mala palabra de mi boca. Y yo le clamaba con mucha desesperación al Señor porque yo notaba que la bola seguía creciendo tanto que la bola llegó a estorbarme en los dientes. Se colaba la bola dentro de mi boca, en la parte de atrás de mis dientes. Era algo tan tremendo que fue cuestión de segundos, pero para mí fueron eternos. Que llegó un momento en que yo sentí que esa bola iba a crecer tanto que iba a explotar, que iba a reventar. No me cansé de clamarle al Señor. Yo iba apenas a la iglesia estacionándome. Yo no me podía bajar del coche porque yo sentía que eso seguía creciendo y creciendo y creciendo. Y llegó a crecer tanto, casi de la forma de ¿cómo les diría? De un limón pequeño. Se colaba en la parte de detrás de mis dientes. Yo alzaba para que pudiera colocarse detrás de mis dientes. Cuando el Señor escuchó mi clamor, como sucedió con aquel varón que estuvo en el pez 3 días y clamó ahí, de la misma manera me sucedió a mí. Yo clamé en medio de mi desesperación. Fue la bola desapareciendo muy lentamente hasta que no quedó nada. Pero en la parte de afuera se dibujó una sombra para que yo no olvidara lo que había sucedido. En ese momento el Señor me dice: háblale a esa persona que tú ofendiste
Y desesperadamente tomé mi teléfono y empecé a hablarle a aquella persona. Y le dije, perdóname porque yo hice esta expresión al momento que tú me llamaste. Y yo hice esa expresión. No se la dije directamente a la persona, pero yo hice la expresión dentro de mí. Les cuento este testimonio para honor, gloria y honra de mi Señor. Y decirles que ya no podemos ser la misma persona que antes fuimos. Hoy somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y si las cosas viejas pasaron, hoy soy nuevo en Cristo. Porque Él nos ha dado la capacidad de ser hechos hijos suyos, dice su palabra. Al nacer de nuevo en Cristo, ya las cosas pasadas quedaron atrás. No podemos nosotros encadenarnos más en nuestro pasado, porque ahora somos nuevos en Cristo Jesús. Y podemos ahora vivir una nueva vida en plenitud. Y no podemos permitir que el diablo nos atormente con nuestro pasado, porque a lo mejor vas a encontrar personas utilizadas por el enemigo y te van a criticar y te van a decir, ahora andas con tu Biblia, ahora no sales de la iglesia, pero antes lo que fuiste. Las cosas viejas pasaron. Somos libres de la vieja naturaleza. Al nacer todo hombre sabemos que trae una naturaleza pecaminosa, una identidad errónea e inclinaciones engañosas. Heredamos en nuestro ser la herencia pecaminosa de Adán y Eva, la cual nos lleva de continuo a querer hacer el mal. Las obras que son contrarias a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, verso 1 al 3, nos dice que Él os dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que hoy opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos vosotros vivíamos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amados, antes de conocer a Cristo, vivíamos para satisfacer nuestros deseos carnales y las pasiones de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Pero dice Efesios 4, 17 al 19, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amados, aquellos que están alejados de Cristo andan en la vanidad de su mente, andan con entendimiento en tinieblas, alejados de la presencia y bendiciones de nuestro Dios, andan en ignorancia y en dureza de corazón. Pero la vieja naturaleza nos llevó a pecar, trayendo con ello condenación al mundo entero. Gálatas 5, 19 al 21 nos habla y nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A veces podemos pensar, bueno, las obras de la carne, dice la palabra de Dios. No ando en adulterio, no ando en fornicación, en inmundicia, en lascivia, en idolatría. Pero si tú tienes idolatría por tu esposo, por tus hijos, por algo que vas a vestir, no necesariamente idolatría de un santito, de una imagen, pero haces idolatría de eso. Enemistades, si tú dices, bueno, no he hecho nada de esto, no robo, no nada,
pero tienes enemigos y no has sido capaz de pedir perdón o perdonar, si todavía contiendes, si todavía hay pleitos, si todavía tienes celo, si no puedes dominar la ira y aún contiendes, todavía hay disensiones en tu persona, todavía tienes envidia por aquello que aquella persona tiene, todavía malves a aquel hermano, dice la palabra de Dios que eres un homicida. Entonces, analicemos nuestra manera de vivir. Dice Efesios 4, 22 al 24, despojándonos del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Me encanta la carta a los Efesios, porque tiene grande enseñanza para nuestra vida. Dice Efesios 3, del 5 al 10, nos habla de esta renovación que hay. Y esto implica tanto una decisión como un proceso. Es una decisión absoluta y radical, por la cual nos entregamos por completo al Señor, como un proceso de renovación, como un proceso de aprendizaje, en el cual se va transformando nuestro carácter precisamente en Cristo. Amados, es importante, dice Romanos 6, 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, amados, quiero decirles que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos a él, solamente estamos de paso. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener conciencia de que en realidad nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice la palabra de Dios. Te voy a leer lo que dice la bendita palabra del Señor en Efesios 3 y vamos a leer del verso número 5. Vamos a leer del verso número 5. Vamos a leer precisamente hasta el verso número 10. Y bueno, no quiero despedirme antes de leerte esta hermosa palabra, porque a lo mejor hay ocasiones en que no tienes la oportunidad de leer la Biblia. Y bueno, al estar escuchando tú este audio, esta palabra que el Señor me ha regalado, junto con eso, tú estás precisamente también leyendo la palabra de Dios. Esta se encuentra en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, y te voy a leer del verso 5 al 10. Y dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todo cual sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades
en los lugares celestiales. Amados, Dios es tan grande, Dios es tan maravilloso. Necesitamos saber ahora quiénes somos en Cristo Jesús. Fuimos lo vil, lo peor, lo menospreciado, pero un día Jesús tuvo misericordia de Dios, tuvo misericordia de nosotros, enviándonos a su Hijo, al mismo Dios, descender de su trono, hacerse carne, habitar entre nosotros y llevar a la cruz del Calvario nuestras iniquidades. Por lo tanto, amados, como nos dice Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Yo espero, amados, que esta palabra haya sido de grande bendición a tu vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.